Hola a todos, soy Paco y hoy vamos a abordar un tema de los más delicados para los vendedores de Amazon y es la contabilidad. ¿Cómo hacemos la contabilidad? Todos aquellos que sois vendedores de Amazon sabéis perfectamente que vuestros contables os piden información simplificada para hacer la contabilidad, presentar los formularios correspondientes en Hacienda y pagar los impuestos que sean necesarios. Hoy en día nos piden las ventas B2C, ventas B2B por cada país y desglosadas por tipo de IVA. Nos piden la ventanilla única OSS y el IOSS también por país y por tipo de IVA, las ventas de los países donde Amazon recauda y paga el IVA, las exportaciones, los movimientos intracomunitarios de stock y todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, entregar este tipo de información de una manera legible y ordenada es, en la mayoría de los casos, bueno, pues una tarea prácticamente imposible para la mayoría de los vendedores porque Amazon tiene infinidad de informes y no están estructurados como a nosotros nos gustaría o como nuestros contables necesitan. Así que esto crea muchísima frustración y al final el 99% de los vendedores pierde muchísimo tiempo, hacen lo que pueden para buscar soluciones y acaban entregando en la mayoría de los casos información errónea e incompleta a sus contables. Por esto, hoy estoy muy feliz porque voy a enseñaros cómo hago yo personalmente la contabilidad cada mes o trimestralmente, sin exagerar, en literalmente un minuto. Así que espero que os guste el vídeo. Si os gusta, me encantaría que le dierais un like, que os suscribierais a mi canal si no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Bien, vamos a ver ahora mismo cómo hago yo personalmente mi contabilidad. Seguramente la mayoría de vosotros tenéis contratado un contable que os presenta las cuentas en Hacienda mensualmente o trimestralmente en términos de IVA y luego os presenta también el impuesto de sociedades a final de año. Lo que sucede con estos contables es que no están acostumbrados a llevar las cuentas de vendedores de Amazon y mucho menos a desgranar informes inconexos como los que normalmente nos descargamos dentro de Amazon. Cuando eres un vendedor que vende muy poquito y realmente son habas contadas, bueno, pues no hay ningún problema. Pero cuando eres un vendedor que empieza a facturar o empieza a vender 100, 200, 500 pedidos al mes en diferentes países, la cosa, como ya sabéis, se empieza a complicar bastante. Y creerme que estas cifras dentro de Amazon, si haces las cosas medianamente bien y sigues una formación como por ejemplo Academia, Amazon FBA, se consiguen bastante rápidamente. Así que imaginaos el problema o la cuestión que tengo yo cuando tengo que hacer la contabilidad de 130.000 pedidos aproximadamente al año en 12 países diferentes. Los contables lo que realmente quieren es que les des la información totalmente mascada y no están por la labor de hacer arqueología de ficheros ni de pedidos porque, bueno, pues entonces tendrían que realmente cobrarnos una millonada, ¿no? Y ese es el caso, además. Y si a esto le añades el problema de que ellos, los contables, realmente no tienen conocimiento sobre este negocio, ni entienden los ficheros y muchas veces no tienen ni ganas de aprender, bueno, pues entonces te encuentras con que directamente hay muchos contables que rechazan a los vendedores de Amazon o simplemente te dicen, mira, te voy a cobrar 500 o 1.000 o 1.500 euros o dólares al mes porque si no, bueno, pues no me sale la cuenta, ¿no? Porque tengo que hacer el trabajo yo por ti. Y esto lo he visto perfectamente, repetidamente, con mis propios ojos, sobre todo en España. Bien, en Estados Unidos existen algunos softwares como por ejemplo QuickBooks, TaxYard, Xero, etcétera, etcétera, pero tampoco son perfectos y además, muy importante, ninguno funciona para Europa. En España y en Europa os garantizo que no existe un software que pueda hacer esta labor por ti, así que lo que ocurre es que la gente recurre a coger informes de Amazon por aquí, informes por allá, combinarlos como pueden y dárselos a los contables, pero normalmente esto lo que suele resultar es en una verdadera chapuza, y os lo digo por propia experiencia, ¿ok? Por experiencia propia. Los informes de Amazon son tremendamente confusos y hay tantos informes y tantos conceptos que nunca se sabe exactamente cuál es el más adecuado para hacer tu contabilidad. Y para más INRI, para hacer el problema todavía más complejo y más difícil, una vez que eliges el informe o los informes que crees que mejor presentan o representan la información, entonces cuando llega la hora de gestionarlos, de manipularlos, de tal manera que te den la información necesaria para entregárselos a tu contable y que no proteste porque sean un desastre. ¿Y quién sabe hacer esto? Bueno, pues prácticamente nadie, nadie que yo conozca.
Afortunadamente hay una solución, y es la solución que yo utilizo, y os la voy a mostrar en breve, pero antes, para que lo podáis apreciar de verdad, primero os voy a dar una pequeña pincelada de lo que hace la gente, de los informes que se descargan dentro de Amazon y de la complejidad que esto representa para cualquier vendedor de Amazon, porque realmente los vendedores de Amazon lo único que queremos hacer es vender. Queremos vender y no tener que preocuparnos de estos menesteres porque obviamente ya tenemos bastante, ¿ok? Entonces, primero lo que voy a hacer es enseñaros lo que no hay que hacer. Bien, cuando comienzas en este mundo de Amazon y empiezas a indagar para ver cuáles son los informes más apropiados para entregar a tu contable, normalmente haces clic en informes, pagos y acabas en esta pantalla que estamos viendo, que es el panel de control de pagos, donde tenemos un montón de información diversa. Y además, dentro de esta zona tenemos también varias pestañas donde podemos acceder a las transacciones diferidas, el extracto de cuenta, transacciones, todos los extractos, desembolsos, informes por intervalo de fechas e histórico de facturación de publicidad. Bien, entonces aparecemos aquí en extracto de cuenta y aparecemos por defecto y tenemos un montón de información para el periodo de tiempo que hemos elegido. Y parece como que, bueno, esta información es aparentemente interesante o podría ser interesante para dar a nuestro contable. Aquí podemos ver los cargos por producto, los impuestos que supuestamente es el IVA, el envío que no sabemos si es FBA o FBM, otros que no sabemos para nada lo que es y luego gastos reembolsados que tampoco sabemos exactamente lo que representa. Y después tenemos ventas reembolsadas, devoluciones promocionales, que no se sabe muy bien lo que es, tarifa de logística de Amazon, que bueno, sí sabemos, podemos imaginar, gastos de publicidad, también sabemos, y tarifas de Amazon. Y después aquí a la izquierda del todo tenemos un pequeño resumen que por mucho que nos esmeremos no nos dice prácticamente nada. En resumen, me quedo prácticamente igual y tengo que seguir buscando, ¿ok? Entonces, por cierto, para los que no sepáis, aquí arriba, justo arriba a la derecha, hay un botón que dice solicitar pago. Y cuando Amazon nos lo permite, podemos darle clic y podemos solicitar un pago sin esperar esos 14 días de turno. De tal manera que si necesitáis dinero rápido, lo podéis solicitar. Bien, entonces, después la gente lo que hace es pasar a la siguiente pestaña que se llama transacciones. Aquí aparecen todos los pedidos uno detrás del otro. Y aquí tenemos un desplegable con un montón de información, un montón de opciones que en la mayoría de los casos no sabemos lo que son ni lo que significan y hay que investigar. Tenemos pagos especiales, pagos del pedido, reembolsos, reembolsos por reversión de cargo, liquidaciones, ajuste de liquidación, otros ajustes, saldo aplazado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezas a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que yo personalmente pueda entender todos estos conceptos y que además los pueda organizar de alguna manera simple, sencilla, limpia y dárselo a mi contable para que lo entienda? Bueno, pues esto es un puzzle con demasiadas piezas que no sé si voy a poder resolver. ¿Ok? Eso es lo que piensa cada vendedor de Amazon. Y aquí es donde empieza a formarse o a crearse la frustración y pasas a la siguiente pestaña, que es todos los extractos. Aquí realmente te muestran los pagos que se han realizado a tu cuenta y por cada pago que has recibido puedes descargar los informes y verlos detenidamente. Si os acordáis anteriormente os he dicho que podíais apretar un botón y pedir un pago de Amazon adelantado sin esperar esos 14 días de turno. Pues bien, por cada vez que le dais a ese botón vais a tener un pago y cuantos más pagos pidas o pidáis antes de esos 14 días, más líneas vais a tener en este informe y más compleja se va a hacer toda la cuestión. Pues bien, estos son algunos de los informes más importantes, estos que estáis viendo ahora mismo, de nuestra cuenta. Y nos los podemos descargar y echarles un vistazo, pero tener en cuenta que por cada pago que tengáis, que te hacen, ¿vale?, que te hace Amazon, tienes un informe de Excel y después tienes que descargarlos, todos. Periodo por periodo, país por país, analizarlo con cuidado, organizarlo y después dárselo a tu contable. Pero aún así, quiero que sepáis que esta información todavía es incompleta y necesitáis de otros informes adicionales. Inicialmente había pensado en descargar uno de estos informes, había pensado en descargarlo y mostraros por dentro lo que hay, pero estos informes los podéis descargar vosotros solitos, lo podéis hacer solos porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo. Si lo hacéis vais a poder ver o vais a tener un atisbo de la complejidad
que tienen este tipo de ficheros, porque por cada pedido vais a ver 5 líneas o más y vais a ver o vais a descubrir cargos de los que, bueno, pues no habéis oído hablar nunca habéis visto y además pues no sabíais ni que existían. Bien, entonces seguimos adelante y después tienes la pestaña de desembolsos, que no es más que otro resumen de los pagos que Amazon te ha hecho. Después tenemos los informes por intervalo de fechas, que en mi opinión no sirve prácticamente para nada, y el historial de facturación de publicidad, que está bien, pero por sí solo no sirve de mucho. Bien, ahora ya vamos a pasar a la última zona donde la gente, los vendedores de Amazon, van a descargarse informes en ese camino tortuoso de intentar, bueno, pues encontrar soluciones. Vamos a la zona de informes, logística de Amazon, y aquí es donde tenemos que estar mentalmente preparados porque hay infinidad de informes que te puedes descargar. Y para los que no lo hayáis visto todavía, tenéis incluso un enlace para ver más informes que obviamente no se descargan por defecto y tienes que hacer clic para ver, bueno, pues para ver ese desplegable. Tienes la zona de ventas, la zona de pagos, las concesiones al cliente, las retiradas de inventario, los impuestos, la responsabilidad ampliada del productor e incluso tienes Global Logistics. Aquí, bueno, pues te puede salir barba blanca analizándolo todo, pero lo que la gente normalmente hace es ir directamente a este enlace que se llama Informes de transacciones sujetas a IVA. Le vamos a dar clic a este enlace y aquí nos podemos descargar este fichero para el periodo que elijamos, ¿ok? Podemos elegir el periodo que queramos a nuestro gusto, trimestral, mensual o, bueno, personalizado. Ahora bien, aunque este fichero es tremendamente completo, solamente nos va a ayudar a entender una parte de nuestro negocio, que es sobre los ingresos, sobre las ventas, los impuestos, que es el IVA, los movimientos de inventario y las jurisdicciones, ¿ok? Pero lo que tenéis que saber es que deja atrás absolutamente todo lo referente a gastos y cargos por parte de Amazon en nuestra cuenta. Bien, entonces, llegados a este punto es donde nos damos cuenta que para diferentes periodos tenemos que empezar a tomar diferentes informes de cada uno de los países y unirlos y organizarlos de tal manera que un contable normal y corriente, un contable de toda la vida, pueda entenderlo. Entonces, que los vendedores de Amazon aún tengamos que hacer esto a día de hoy es una situación prácticamente incomprensible, pero hay que asumir que es una realidad y se convierte periódicamente en un suplicio y en una tarea herculeana que muy poca gente sabe hacer, y para aquellos pocos que lo intentan, bueno, pues en la mayoría de los casos entregan mal la contabilidad. Os puedo decir que yo creo que en el 99% de los casos la gente entrega mal la contabilidad de Amazon. Esto es algo que antes, cada 3 meses, cuando tenía que hacer yo personalmente la contabilidad, necesitaba una semana entera de trabajo dedicado porque no se lo podía entregar a nadie, no se lo podía delegar a nadie porque simplemente no me fiaba. Tenía dudas de lo que hacía yo personalmente, o sea que imaginaros cómo pensaba yo que lo podía hacer otra persona, pues no había manera. Y como hay 4 trimestres al año, podéis hacer simplemente los cálculos. Una semana de trabajo multiplicado por 4 veces al año es igual a un mes de trabajo al año que yo pasaba compilando toda esta información, haciendo arqueología, procesándola y después explicándoselo a mi contable con toda la paciencia del mundo. Os podéis imaginar, una pérdida de tiempo increíble que no me dejaba prosperar y no me dejaba avanzar en mi negocio de Amazon. Pues bien, me imagino que ahora muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, Paco, tiene que haber alguna herramienta o algún software que solucione este problema. Llevamos muchos años vendiendo en Amazon y tiene que haber algo. Bueno, pues lamentablemente tengo que deciros que no, que hay herramientas que hacen una cosa aquí y otra cosa allá, de forma parcial, pero no solucionan el problema completo. Y os tengo que decir que he pasado los últimos 7, 8 años haciendo esta labor de campo yo mismo, sin poder delegar absolutamente a nadie, ¿ok? Porque simplemente no me fiaba. Entonces, como hace tiempo que ya me cansé de esta situación y de hacer tareas repetitivas permanentemente, hace un año tomé cartas en el asunto y lideré un proyecto para desarrollar el software que yo siempre he soñado, ¿ok? Entonces, no solo formo parte del capital y estoy involucrado al 100%, sino que además estoy seguro que he creado el mejor equipo que existe hoy en día de expertos fiscales, contables y programadores para crear Vendorati.com, que es un software que sirve para un sinfín de tareas, pero sobre todo sirve para crear mis informes de contabilidad en cuestión de segundos y entregárselos a mi contable y que todo sea
claro, conciso y correcto. Y no exagero absolutamente nada cuando digo segundos, lo vais a ver. Ahora os voy a hacer una demostración. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ir a vendorati.com y aquí vamos a ingresar. Una vez hayamos ingresado, aquí ahora a la izquierda vais a tener un montón de opciones que por el momento no vamos a explorar porque van a ser objeto de otro vídeo en el futuro. Así que nos vamos a ir directamente a donde dice informes y vemos en la pantalla ahora dos botones principales. Y justo debajo de los botones vemos todos los informes que he ido descargando históricamente. El primer botón es el informe de ingresos e IVA, ¿ok? El informe de ingresos e IVA de cualquiera de los marketplaces donde vendamos en Amazon, ya sea en Europa o en Norteamérica. Y el segundo botón es el informe de cargos de Amazon, donde vamos a ver básicamente todas y cada una de las comisiones y las tarifas que Amazon nos está cobrando por región. Como veis, Vendorati se concentra básicamente en dos tipos de informes, ¿ok? Primero, en los ingresos, que es básicamente lo que entra dentro de la empresa, el dinero que entra, y segundo, en los gastos que Amazon nos está cobrando para después resumirlo todo y poder dárselo a nuestro contable de una forma ordenada. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es darle al botón que se llama Informes de Ingresos e IVA. Y vemos que nos aparece una pequeña pantalla donde nos pregunta si queremos los informes para Europa o Norteamérica, porque ya sabemos que la venta en Amazon se rige o va por regiones, ¿ok? Y por cierto, que sepáis que Reino Unido está dentro de Europa todavía a efectos de los informes de Amazon, aunque sabemos perfectamente que de facto ya no lo está. Que sepáis que en breve también vamos a añadir Australia, Emiratos Árabes y otros países más. Nos lo han pedido muchísimo, así que bueno, es cuestión de semanas o días que lo tengamos incluido. Después nos va a preguntar en qué divisa queremos los informes, porque dependiendo del país donde vivamos y las declaraciones fiscales que tengamos que hacer, debemos entregarlas en euros, en dólares, en libras o en pesos mexicanos, lo que sea de razón. Obviamente, si eres autónomo o tienes una SL, una empresa en España, pues bueno, te los vas a descargar o los vas a querer en euros. Posteriormente, vamos a elegir el intervalo de tiempo, que puede ser mensual, trimestral o personalizado, lo que uno quiera. Y aquí también, obviamente, depende de cada uno, pero si estás en España, lo más normal es que hagas declaraciones trimestrales o incluso mensuales si pagas IVA en diferentes países europeos, porque vendes, bueno, pues a lo mejor en Alemania, en Francia, en Italia, etcétera. Y finalmente tenemos una zona donde tenemos que arrastrar o debemos arrastrar el informe de transacciones sujetas a IVA de Amazon, del que ya hemos hablado anteriormente y que podéis obtener fácilmente aquí, ¿vale? Simplemente nos vamos a Seller Central, vamos a Informes, Logística de Amazon y volvemos a esta zona que hemos visto en el menú de la izquierda y nos descargamos el informe de transacciones sujetas a IVA. Le damos clic a este enlace y aparecemos en esta pantalla que estamos viendo en estos momentos. Posteriormente elegimos el periodo que nos interesa más, que puede ser el primer trimestre del año, así que vamos a fechas exactas y elegimos el 1 de enero del año 2022 al 31 de marzo de 2022. Le damos al botón de solicitar descarga en formato CSV, muy importante que sea este formato en CSV, y esperamos un ratito. Bien, yo ya lo tengo aquí porque lo he descargado antes para no tener que esperar y una vez que lo tenemos disponible en nuestros ficheros, simplemente lo tenemos que arrastrar en esta zona gris. Lo arrastramos y mientras se va cargando, quiero que tengáis en cuenta que os tenéis que asegurar que el periodo de tiempo que habéis elegido en intervalo de tiempo en Vendorati, ya sea mes, trimestre o personalizado, tiene que corresponder, tiene que ser igual que el periodo del fichero que habéis descargado en Amazon. Porque obviamente si no corresponde y no es lo mismo, bueno, pues os va a dar un error o a lo mejor unos resultados que no tienen nada que ver con la realidad, ¿ok? Y tener en cuenta que cargar este fichero puede durar entre 15 y 30 segundos dependiendo de la conexión que tengáis de internet, como de rápido sea. Entonces, una vez cargado, ¿ok? Una vez cargado el fichero, le damos al botón de aplicar y vemos que nuestro informe se está generando. Que sepáis que mis ficheros, que son realmente pesados, con muchísimos pedidos, no suelen tardar más de 20 o 30 segundos en procesarse. Y si veis que tarda más de un minuto, bueno, pues simplemente le dais a refrescar la página y os van a aparecer. No vamos a esperar, ¿ok? Para no haceros perder el tiempo, pero lo podéis comprobar vosotros mismos. Entonces ahora ya hemos visto que se ha completado y lo podemos descargar sin ningún problema dándole al botón de la derecha de descargar. Bien, y ahora nos corresponde descargarnos el informe de cargos de Amazon, que son básicamente todas las tarifas y comisiones que Amazon nos está cobrando en este periodo de tiempo que hemos elegido. Aquí vais a encontrar absolutamente todo lo que se os está cobrando
en la cuenta de Amazon. No solamente lo que aparece en las facturas que descargas en Amazon, sino un montón de cargos y abonos para los que no hay facturas, que afectan sobremanera a tus resultados y que de otra manera nunca te darías cuenta de que existen, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a ver en breve. Entonces, hacemos clic en el informe de cargos de Amazon, elegimos la región y en este caso vamos a poner Europa, por ejemplo. Si os dais cuenta, en el anterior informe de ingresos e IVA incluíamos dentro a Reino Unido, porque Amazon, bueno, pues entrega los ficheros de esa manera. Pero cuando hablamos de cargos y comisiones, tenemos que crear un informe aparte, separado para Reino Unido, porque, bueno, pues lo consideran como una región diferente. Para ingresos e IVA, acordaos, Reino Unido, según Amazon, está dentro de Europa, pero para los cargos y las comisiones lo sacan de Europa y lo consideran, bueno, pues una región independiente, que es como debería de ser. Aquí lo podemos ver cómo aparece dentro de Vendorati como una opción en el menú de forma independiente. Seguimos adelante y la divisa del informe que queremos en este caso es el euro y vamos a elegir el primer trimestre del año 2022. Como veis, para este informe no hay que cargar ningún fichero porque Vendorati se conecta directamente con el API, con el API de Amazon, para obtener la información de vuestra cuenta. Es decir, no tenéis que hacer absolutamente nada, solamente conectar con vuestra cuenta, como lo puede hacer, bueno, pues Helium 10, Jungle Scout o cualquier otro software. Le damos a crear y vemos que la creación del informe es prácticamente instantánea, pero como os digo, normalmente suele tardar entre 5 o 10 segundos, pero si tarda un poquito más, simplemente le tenéis que dar a refrescar la página y os va a aparecer directamente. Como veis, aquí está ya el fichero completado y lo podéis descargar sin ningún problema, bueno, pues dándole al botón de la derecha de descargar. Recordad que esto lo podemos hacer tanto para la región europea como para Estados Unidos. Y muy pronto, como ya hemos comentado, vamos a tener para otros países como por ejemplo Australia y Emiratos. Bien, ahora quiero que veáis por dentro cómo son los informes. Y por supuesto no vamos a hacer un análisis y una explicación demasiado en detalle, pero lo vamos a ver para que podáis apreciar cómo se presenta la información de forma clara y concisa. La explicación en detalle de estos ficheros la vamos a hacer en otro vídeo para que por supuesto este no se dilate demasiado. Primero abrimos el informe de ingresos e IVA que nos hemos descargado y nada más abrir el fichero vemos dos pestañas, ¿ok? Dos pestañas. Una que se centra en las ventas y el IVA y la otra que son los movimientos intracomunitarios de stock. En la primera pestaña tenemos varias tablas que representan diferentes bloques de información que son fundamentales para nuestros contables para hacerles la vida más fácil y que simplemente, bueno, pues tengan que copiar y pegar, rellenar los formularios y entregárselos a Hacienda. Bien, la primera tabla son las ventas locales al consumidor final, B2C, que es básicamente un cliente final, una persona física. Esto representa las ventas locales a clientes no empresariales, es decir, ventas para las cuales el producto y el stock están en el mismo país. Por ejemplo, una venta hecha a un cliente ubicado en Alemania y cuando el producto parte de un almacén que está ubicado también en Alemania. Como veis, está separado por varias columnas que muestran la base primero, y después el impuesto del IVA y por supuesto el total. Y además está separado por países y por tipos de IVA. Como veis, si hacemos clic, por ejemplo, en Alemania, veis que está desglosado en ventas al 7% de IVA y en ventas al 19% de IVA. Y aquí es donde vais a poder ver diferentes tipos de IVA de productos y cómo el software de Vendorati los identifica perfectamente. Es decir, hay productos que van a un tipo de IVA más alto, otros que van a un tipo de IVA mediano y otros que van al tipo de IVA súper reducido. Y esto lo identifica Vendorati perfectamente y lo desglosa como debe de ser. Bien, la segunda tabla nos muestra las ventas locales, pero en este caso a clientes empresariales B2B. Y tenemos la misma situación que teníamos antes. La base en una columna, el IVA y el total desglosados y por supuesto por cada uno de los países y cada tipo de IVA. La tercera tabla nos indica también ventas B2B empresariales, pero en este caso son intracomunitarias entre países europeos. Muy importante hacer esa diferenciación. La cuarta tabla es una tabla importantísima hoy en día y nos muestra las ventas de ventanilla única OSS, que son las ventas a consumidores finales B2C entre diferentes países. Es decir, por ejemplo, un cliente en España compra un producto que está ubicado en Alemania y Amazon lo manda desde Alemania a España directamente al cliente.
Aparte del desglose en diferentes columnas, tenéis también dentro de cada país la posibilidad de ver el país origen y el país destino de los pedidos y además desglosados, por supuesto, por tipo de IVA. Si vamos, por ejemplo, a España, veréis que hacemos clic en el desplegable y vemos los diferentes países de destino y también podemos hacer clic en esos países de destino y ver el desglose por tipo de IVA. Esto es absolutamente fundamental para nuestros contables. La siguiente tabla es la ventanilla única internacional IOSS, que en este caso no aplica para este tipo de empresa que estamos analizando. Ahora bien, si fuera una empresa extranjera o si hubiéramos tenido transacciones aplicables, bueno, pues aparecería aquí. La siguiente tabla es el IVA recaudado y remitido por Amazon a las haciendas de cada país. Aquí se incluyen absolutamente todas las ventas al consumidor final en donde Amazon actúa como sujeto pasivo recaudando el IVA de las ventas y pagando directamente a las autoridades fiscales correspondientes en cada país. Es decir, en este caso los vendedores no recibiremos el IVA de las ventas ni tendremos que pagar a las haciendas como estamos acostumbrados, sino que Amazon se va a encargar directamente de este proceso. El ejemplo perfecto de esto es lo que ocurre en Reino Unido, donde para las empresas extranjeras que venden en UK, en Reino Unido, Amazon recauda y paga el IVA directamente al HMRC, al HMRC, que es la hacienda local en Reino Unido. Y la siguiente tabla representa ya las compras de los vendedores realizadas a Amazon. Bueno, ¿esto qué es realmente? Esto ocurre solamente si el vendedor, en este caso nosotros, participamos del programa de inventario combinado de Amazon, que normalmente no es nuestro caso. Esto es lo que le llaman el commingling inventory. Esto es, bueno, pues uno de cada 1000 quizás. Aquí ya sabéis, en el 99% de los casos no vais a encontrar absolutamente nada. Y la última tabla son las exportaciones. Vamos a ver qué significa esto, exportaciones. Bueno, pues le vamos a dar a la pestaña de España y vemos que hay exportaciones a Alemania, a Italia y a Suiza. Suiza se entiende perfectamente, bueno, pues que por supuesto es una exportación, ¿vale? Desde España hasta Suiza, pero Alemania e Italia, bueno, pues no deberían ser una exportación, ¿no? Nos hace dudar qué tipo de información es esta. ¿Será un error lo que aparece aquí? Bueno, pues no es un error y os lo voy a explicar ahora mismo. Para que veáis cómo de exacto es este software de Vendorati, le vamos a dar a Alemania y a Italia, ¿okay? Le vamos a dar clic y vemos que la razón por la cual son exportaciones o se consideran exportaciones es porque Helgoland es una isla en Alemania que está exenta de IVA y Faetano y Falciano pertenecen a San Marino y esto no es parte de la Unión Europea, pero lo incluye debajo de Italia. ¿Okay? Como veis, esto es, bueno, pues un sueño para un contable y se obtiene una información que de otra manera sería absolutamente imposible de obtener en ningún sitio. Bien, y ya finalmente pasamos a la última pestaña y aquí tenemos los movimientos intracomunitarios de bienes entre países de la Unión Europea. Ya sabéis que aunque no exista una venta, si movemos inventario de un país hacia otro dentro de la Unión Europea, tenemos que tener el registro de lo que ha ocurrido para presentarlo en nuestra contabilidad de cara a Hacienda y esto es algo que no vais a encontrar absolutamente en ningún sitio, os lo garantizo. Te indica detalladamente las adquisiciones y los despachos y si le damos aquí, por ejemplo, en Alemania, vemos los productos con su SKU, con su referencia, que han sido enviados a Alemania y el valor de los mismos, ¿ok? A Alemania. Y si quisiéramos ver, por otra parte, los productos que han sido enviados desde Alemania a otros países, entonces simplemente tenemos que darle aquí, a despachos, Alemania, desplegar y vemos todo lo que se ha trasladado a otros almacenes desde Alemania. Bien, ahora abrimos el informe de cargos de Amazon y aquí vamos a ver absolutamente todos y cada uno de los cargos que Amazon nos ha hecho en ese periodo y en concepto de qué. Y lo vamos a ver tanto para los cargos o reembolsos que tienen justificante, por ejemplo, una factura o un abono que nos emite Amazon, como para aquellos que no lo tienen y normalmente quedan totalmente en el limbo y nadie tiene ni idea de que existen. Esto es importantísimo. Los movimientos en tu cuenta de Amazon que no tienen justificante pueden llegar a ser cargos muy pero que muy importantes, tanto en negativo como en positivo, y os podéis imaginar el efecto que esto puede tener en vuestra contabilidad, en vuestra cuenta de Amazon, si pasáis años sin tenerlos en cuenta simplemente porque, bueno, pues no los habéis visto, ¿ok? En mi caso, ascienden a decenas de miles de euros todos los años. Para empezar, lo primero que
vemos abajo de todo en el fichero son, bueno, pues varias pestañas que describen exactamente los gastos que han tenido lugar por cada marketplace, por cada país. Vemos Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Polonia en zlotys y Suecia en coronas. Y, por supuesto, la primera de todas las pestañas es un resumen o un compendio, una suma de todo lo que ha ocurrido en Europa continental, ¿ok? En este caso, en euros, porque es lo que hemos pedido. Entonces, naturalmente, tenéis que tener en cuenta que convierte las otras monedas, los zlotys y las coronas, automáticamente a euros en el resumen, en esa primera pestaña que es un compendio o una suma de todo. Bien, arriba del todo a la izquierda veréis una tabla que nos muestra todos los cargos o reembolsos que han tenido lugar en nuestra cuenta de Amazon en el periodo elegido. Lo normal es que tengáis cargos que sean negativos, lo más normal, pero también ocurre a veces que aparecen cantidades positivas a tu favor porque te han devuelto un dinero por compensación de producto que han perdido en los almacenes o simplemente que han dañado. Bueno, pues un operario, por ejemplo, dentro del almacén daña un producto tuyo y Amazon te compensa por ello. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en estos menesteres porque lo vamos a dejar para un vídeo más adelante. Y las tablas de abajo me imagino que os preguntaréis qué son. Bueno, pues son simplemente el desglose de cada uno de los conceptos que veis en la tabla de arriba, en la tabla superior con el resumen. No son necesarios, pero mucha gente los quiere tener, quiere saber exactamente de dónde vienen, en qué fecha se han cobrado y en concepto de qué para poder contrastarlos dentro de Seller Central. Aquí os he puesto un ejemplo para Europa, pero tenéis que saber que podéis hacer exactamente lo mismo para Norteamérica, que incluye Estados Unidos, México y Canadá. El informe de gastos, en este caso, para Norteamérica, sería exactamente igual y el informe de ingresos, la única diferencia que tendría es que desglosa los ingresos y los impuestos, que en este caso es el Sales Tax, que corresponden a cada uno de los estados en el caso de que, bueno, pues necesitéis saberlo o necesitéis pagarlo. Resumiendo, cada vendedor tiene que descargarse los ficheros de ingresos para cada una de las regiones donde vende y hacer exactamente lo mismo para los cargos. Una vez tienes esos ficheros, se los puedes pasar a tu contable y él o ella va a saber perfectamente qué hacer con ellos. Pero estar tranquilos porque en otro vídeo más adelante vamos a descargar todos estos ficheros y los vamos a explicar paso a paso para que lo entendáis perfectamente en caso de que tengáis dudas. E incluso, en el raro caso de que vuestro contable no lo entienda, le podéis pasar, bueno, pues este vídeo futuro de explicación que vamos a hacer con, bueno, pues desgranando absolutamente todo. Y por cierto, si os interesa hacer las cosas bien contablemente en el mundo de Amazon, os invito a que os suscribáis al canal de Vendorati en YouTube, link debajo del vídeo, porque vamos a ir colgando vídeos sobre contabilidad que son absolutamente increíbles, absolutamente espectaculares, detallados, que no vais a encontrar en ningún sitio y que por supuesto se los podéis siempre reenviar a vuestros contables, porque como digo, los contables en general están bastante verdes en el mundo de Amazon y siempre viene bien. Bien, ¿cómo podemos obtener estos informes? Bueno, pues muy sencillo. Para los que estéis interesados, simplemente tenéis que ir a vendorati.com y abrir una cuenta directamente. O, si tenéis dudas, podéis agendar una demostración privada online, una demo, con un experto que os va a explicar absolutamente todo sobre el software y, por supuesto, tener en cuenta que si yo fuera vosotros, aprovecharía y me llevaría a mi contable a esta reunión. Os vais a ahorrar un montón de tiempo. En cualquier caso, tenéis siempre un periodo de prueba gratuito de 15 días. Y, naturalmente, si os estáis preguntando sobre precios, que sepáis que es muy, pero que muy asequible y tenéis planes que empiezan desde 25 euros al mes, dependiendo de los pedidos que tengáis. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y de verdad espero que os haya servido para hacer vuestra contabilidad de Amazon un poquito más fácil. Y para los que estéis interesados en este increíble y maravilloso mundo de Amazon, ya sabéis que podéis contar con mis formaciones, que las tenéis justamente debajo del vídeo y donde vais a poder aprender exactamente todo lo que he hecho yo personalmente para llegar a donde me encuentro hoy en día, y lo vais a hacer en la 10ª parte del tiempo y, por supuesto, lo más importante, ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Así que, sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.